Besiete Tishmaya. Cuán grande es la humildad, la midata Neva. Está escrito en la Gemara, Masejet Shabbat, página 22. Dice la Gemara, trae un verso de Bereshit, capítulo 24. Aborrek en Bomayim. El pozo está vacío, no hay agua. Comenta la Gemara, no hay agua, pero hay Akarabim ben Hashim, hay escorpiones y serpientes, que es un símbolo de las energías negativas. Así como la Torah, como está escrito en la Gemara, si no me equivoco, en Baba Kama, página 92, Gemara Maset Tanit, página 7, Gemara Maset Makot, página 10 y otra Gemarot, que el agua representa la Torah. Y una de las razones por las cuales el agua representa la Torah, dice la Gemara Maset Sukkah, es porque el agua constantemente baja al suelo, siempre busca ir a lo más bajo. Así, de la misma forma, es alguien que obtiene Torah, como está escrito en una Gemara que hemos mencionado en repetidas ocasiones, Gemara Maset Sanedrín, página 26, Simán de Gasudru Haniut Shel Torah, un símbolo de que alguien es arrogante de espíritu, es que es pobre de sabiduría de Torah. Así como existe pobreza física que le genera sufrimiento a la persona, que está escrito en la Gemara Maset Sanedrín, página 63, 64, que 3 personas son considerados muertos. Uno de ellos es alguien que es pobre. Cuanto más alguien que es pobre de conocimiento de Torah. Por lo tanto, una persona tiene que saber un concepto bien profundo que se esconde en los cielos. En los cielos hay mucha enseñanza. Una de ellas es la siguiente, creo que la he mencionado aquí o en otros shurim en otros idiomas, que quiero informar si una persona me está escuchando y habla el hebreo o el inglés. Tenemos otro canal que subimos shurim distintos en esos dos idiomas. Creo que esto lo mencioné en un shur en uno de esos dos idiomas, que se llama Torah. Es igual que este canal, solo que aparece la palabra en la abreviatura de inglés, English. Y no sé si lo he mencionado, pero lo voy a volver a mencionar porque es necesario para que toda persona adquiera humildad verdadera esta enseñanza. Así como cuando las nubes no están llenas de agua, lo único que generan en el mundo es sombra. Pero cuando están llenas de agua, traen bendición al mundo, que se manifiesta en todo lo que nosotros vemos. Porque gracias a las lluvias, el hombre puede construir casas, el hombre puede comer toda clase de comidas. Porque si no hay lluvias, las bestias no podrían comer y no habría carne, porque las bestias morirían de hambre. Las vacas, las gallinas, no existirían frutos, no existirían casas, porque los árboles también perecerían y no habría forma de construir con los árboles. Porque incluso las casas de cemento de hoy siempre necesitan madera para hacer ciertas bases. Entonces, básicamente, toda bendición que existe en el mundo proviene de las lluvias. Y eso es la representación de alguien que está lleno de Torah, que trae bendición al mundo, que trae agua al mundo, que da. En cambio, una persona que no tiene Torah, lo único que genera es sombra en el mundo. Entonces, ¿cómo eso a nosotros nos enseña humildad? Porque nos enseña que por defecto, si el ser humano, existen cosas que necesitan arreglo. Por ejemplo, si una persona compra una librería, es probable que necesite armar la librería para que funcione. Sin embargo, en el momento en el cual la persona
deja la librería por defecto, quiere decir sin armarse, va a terminar siendo una destrucción. Todo en la vida es así. Todo lo que es por defecto usualmente es negativo. Incluso un propio hombre, cada hombre que nace, si es un primogénito, como existe un daño en los primogénitos desde el pecado original, desde que Caín, todo primogénito tiene que ser redimido por un ritual que es un precepto de la Torah, que todo primogénito se redime, para enseñarte que el defecto del ser humano, si el ser humano se deja por defecto y no se modifica y no se alza de su situación natural, va a terminar siendo arrogante y va a terminar teniendo todas las malas cualidades de carácter, incluyendo una de las peores y más horribles, que es la arrogancia y el ego, que existen varias diferencias entre las dos, pero una de las más importantes existe una arrogancia, que es el deseo de beneficiarse a uno mismo desesperadamente. Ese es un tipo de arrogancia. Existe otro tipo de arrogancia que podemos llamarle ego, que es el deseo de vencer a los demás, de sobreponerse sobre los demás, de pisotear a los demás. Por eso está escrito en Teilim, Yidaveru al Sadik Atak Vegavá Babus, y hablaron al justo con arrogancia, que ese justo es Hashem, y con el respeto. Está escrito en Mishlei 18, verso 3. Beborrasha Gambabus, cuando viene el malvado, también viene el respeto. ¿Por qué? Porque si una persona es arrogante, obviamente que es malvado. No tienes que verificar 100%, porque la palabra bon y anavá son las mismas letras. Enseñándote que una persona, ¿qué quiere decir un malvado? Un rasha, según la Torah. Rabbeinu Yonah explica que un rasha es alguien que viola la Torah a propósito, sabe que eso está prohibido y lo hace. Entonces, la palabra abón tiene la misma letra que la palabra anab, y quiere decir humilde. Y este atributo te permite a la persona ser como afra de ara, ser como polvo sobre la tierra, lo cual mejora la calidad de vida de cada ser humano por miles y miles de %, porque a partir de ese momento nunca te vas a ofender por nada que te hagan, nunca te vas a molestar por nada que pase y por nada que te causen molestia. La persona puede sentarse y estudiar Torah, porque usualmente toda la persecución de riqueza y grandeza, que las dos pueden venir de mano, o de fama, siempre esas tres cosas acarrean muchos pecados a la persona, mucha culpabilidad. Y la raíz de que una persona desea ese tipo de cosas es la arrogancia. Si no tuvieses arrogancia, no tuvieses el 99% de los pecados que tienes, porque te acostumbrarías a aceptar lo que el Creador te dé con ajna, con sumisión. Cualquier cosa que el Creador te dé, cualquier situación en la que tú estés, tú comprendes que tú no eres el dueño del mundo. Tú comprendes que Hashem dictaminó que esto es lo que te toca, esto es lo que tú te mereces por ahora. Y cuando merezcas algo mejor, Hashem te lo va a dar. Entonces, una de las mayores barreras de hierro entre la persona y Hashem es la arrogancia, es el ego. Porque a partir de ahí la persona desea grandeza que no es de él, desea grandeza que le pertenece al Creador. Está escrito en Crónicas 1, 29, verso 11. Leha Hashem agedulá, tuya Hashem es la grandeza, ageburá, la fuerza, beatiferet, la belleza, beanetzach, la victoria, beaod, la gloria, la honra. No es nada del ser humano esas cosas. Y tenemos que saber también que existe dentro del ser humano una raíz espiritual que se llama la devoción, que se llama la bondad, pero esa bondad se puede manifestar en el hombre a través del deseo de glorificar algo.
deseo de servir a algo, de rendirle culto a algo. Eso es un deseo natural y una necesidad de cada ser humano, no menos que la necesidad de comer y beber. Por eso los hombres sienten placer cuando le rinden culto a una deidad, incluso si es una deidad falsa, como una estatua. Ahora, esa necesidad en el hombre que proviene de una raíz espiritual se puede manifestar de una forma negativa, como todos los principios y todos los deseos del hombre, o de una forma negativa. Ahora, tienes que comprender y prestar atención sobre esto, de que la gran mayoría de seres humanos satisfacen ese deseo que tienen y esa necesidad, que es lo mismo. No es lo mismo, pero proviene de una misma raíz, a través de que son fanáticos de algo y le rinden culto a ese algo, ya sea un cantante, ya sea un grupo deportivo, ya sea un político, y le rinden culto, o ya sea la misma persona, le rinden culto a eso, lo adoran, lo ovacionan para satisfacer esa necesidad que existe en el ser humano. Sin embargo, es una forma incorrecta de satisfacer. El hombre tiene que dirigir toda su devoción al Creador, que es el dueño de toda grandeza y de toda honra y de todo honor. El honor no es del ser humano. Hashem Melech HaKavod, Él es el rey de la honra. Existe todo un salmo que solamente está hablando de la honra a Hashem, que es el salmo número 29. Y es bien importante que a través de que la persona comprende sus raíces, comprende de dónde viene y cómo él está formado, él puede canalizar todas sus inclinaciones que son desconocidas para la psicología hoy en día, porque no poseen el conocimiento de la Torah, de tal forma que sean dirigidos a una forma que le traiga beneficio a él y al mundo. Entonces también existe un deseo del hombre de tener éxito, de ganar y de ser arrogante. Y eso también tiene una forma de canalizarse en el lado de la santidad. ¿Cómo es? Cuando la persona tiene arrogancia, él desea sobreponerse, ganarla a los demás. Ahora, si él canaliza esos deseos en los deportes, en los videojuegos, por ejemplo, en los negocios, le va a traer negativo a su vida y a todo el mundo en general, porque eso está diseñado, esa cualidad está diseñada para que el hombre sea arrogante en los caminos del Creador. Quiere decir que nunca ceda por ninguna presión interna que provenga de su mala inclinación y por ninguna presión externa que provenga de las demás personas que son carros de la mala inclinación. Vamos a poner un ejemplo. Si una mujer decide ser modesta, una mujer decide vestirse modestamente con toda la ley, con todas las leyes, que eso es algo grande y digno de alabanza, como está escrito en Proverbios 26. Una mujer que teme a Hashem, eso es digno de alabanza. Ahora, en el momento que ella desea y cumple con las leyes del recato, van a venir otras mujeres y se van a mofar de ella, es bien probable, y le van a decir cosas. Ahora, si una persona hace algo negativo, como robar, como matar, y vienen personas y le dicen, o le gusta el deporte, en el momento que tú le dices a una persona el deporte es negativo, o no consumas drogas, o no fumes cigarros, o no veas deporte, ahora él entra en un modo defensivo y su arrogancia se despierta y se molesta y trata de hacer todo lo posible para huir de esa situación, insultarte, en su mente
o en forma física. ¿Para qué? Para ahora que tú estás entrando en un conflicto con Él, ganar el conflicto y demostrarte de que lo que Él hace es correcto. Cuanto más una persona tiene que actuar de la misma forma cuando está haciendo lo correcto, cuando está siguiendo los caminos de la Torá, cuando está siguiendo la voluntad del Creador. Porque eso es algo natural. Pero ¿qué pasa? Que existen ciertas acciones que la persona hace que lo dañan en todos los mundos espirituales, entre comillas, que representan sus raíces, que hace que sea débil en lo que debe ser fuerte y fuerte en lo que debe ser débil. Y todo eso proviene de la mala inclinación. Por eso es bien interesante cómo nosotros vemos una constante en la humanidad de fallos según la Torá, según sus leyes, pero es porque nosotros los seres humanos no sabemos utilizar nuestras raíces de la forma correcta y canalizarlas de tal forma que hagamos la voluntad del Creador con todos nuestros deseos. Porque eso mismo que nos daña a nosotros como humanidad, eso mismo nos puede fortificar y arreglar en todos los aspectos. Por ende, cuando la persona posee arrogancia en los caminos de Hashem, no le importa lo que piensen los demás si él hace lo correcto. Él en esos momentos, a pesar de que parece arrogante, nunca debe utilizar mal la arrogancia en cuestiones físicas. Por ejemplo, si tiene dinero, si tiene belleza, si tiene éxitos, suerte, si tiene ropas bellas, si tiene toda clase de comidas buenas, si tiene fuerza física, nunca debe ser arrogante sobre eso. ¿Sobre qué debe ser arrogante? De que conoce a Hashem. Y eso es un verso claro en el profeta Jeremías, creo que es capítulo 23. Porque todo lo demás Hashem te lo da. Lo único que depende de ti, que es Maramesed Berhot, página 33, Akol Bide Shamayim, Hutz Meirat Shamayim. Todo está en las manos del cielo, exceptuando el temor del cielo. ¿Qué quiere decir? Si una persona es justa o no, es una decisión puramente de él. Por ende, a partir del momento que el hombre está en los caminos correctos, no es ningún problema ni ningún pecado que piense mal de las personas que van en contra de él. Las personas que piensan, mira ese loco, mira esta persona que hablan la shonara de él, que piensa, todos ellos que me están hablando mal, que me están insultando, que me están irrespetando, son reshaim, están a punto de ir al Geinam, son peores que animales, no me benefician y no me bajan en absolutamente nada. Yo tengo que hacer lo correcto y punto. Ellos no son mi Dios. Yo tengo un solo Dios que se llama Hashem. Hashem Yitbaraj. Bendito sea. Y ninguna persona puede sacarme de la mente servirlo y hacer su voluntad. A partir de ese momento, la persona entonces va a tener éxito en todos sus caminos. Va a conectarse con la presencia divina, va a ver la luz de la presencia divina en su vida. Porque como hemos mencionado, son los pecados que separan a la persona del bien. Son los pecados que traen la muerte a la persona. Que uno de los mayores sufrimientos en la vida en general es la muerte. Y también uno tiene que pensar a que todas las personas que se mofan de alguien, eso le trae su mérito. Mientras más personas se mofan de ti, primero que todo, que ellos no van a ver la presencia divina, como está escrito en la Gemara Masé Sotá, página 42.
Segundo que todo, que su vida es tan vacía, su vida es tan baja, que ellos no tienen ninguna conexión con Hashem. Entonces, si una persona no tiene conexión con Hashem, que Marmas el Brajot 18 es un muerto. ¿Por qué me va a importar lo que dice un muerto? Las burlas de un muerto. Cuando una persona se mofa de alguien para alzarse, eso da a entender que es como se dice en inglés, un low life. Una persona baja, un don nadie, que él no tiene ninguna buena cualidad, que hasta tal punto que él tiene que bajar a los demás para él subir. Es decir, por sí mismo no puede subir. También puede venir de la envidia que sienten las demás personas, que ven que alguien sí lo logra, de que ven que alguien hace lo positivo. También existe otra raíz más espiritual y más profunda, que nosotros vemos en el Tanaj. Eliyahu Naví fue a la casa de una mujer, al Pia Dibur, en base al comando de Hashem, que era una mujer justa en esa ciudad, y le dijo a Hashem que obtuviese su sustento por esa mujer. Y esa mujer le dio sustento a Eliyahu Naví durante un tiempo, y durante un tiempo su hijo murió. Entonces, cuando su hijo murió, la mujer se dio cuenta por qué había muerto, porque hasta ese punto ella era la mujer más justa de toda esa ciudad. Pero cuando llegó Eliyahu Naví, se alzaron sus pecados, se realzó cuán bajo es su comportamiento. Incluso si es justa, delante de Eliyahu Naví, que es una de las personas más perfectas que está escrito en el libro de Reyes, al principio del capítulo 2, que se alzó al cielo en un carro de fuego, no conoció la muerte física de tal perfección que tenía. Delante de él era ella como malvada, hasta tal punto que merecía que su hijo Hashem Yelahem fuera al otro mundo, y Eliyahu Naví al final le revivió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es una raíz de los comportamientos de la persona, que perciben en sus almas de que cuando ven que alguien hace lo correcto, se realzan sus defectos y tienen la inclinación de ir en su contra, de hablar en su contra, de hacer todo lo posible para bajarlos de su nivel. Y Hashem es un atributo de Amalek, de un ser espiritual negativo. En ese momento que la persona hace eso, no piensa que esa es la persona. Esos son seres espirituales negativos que se están vistiendo sobre esas personas a través de que ellos les dieron el permiso, se dieron a esas fuerzas, asemejándose a ellas, desconectándose de toda santidad. Y también uno tiene que sentir si son personas que te tratan de incitar a hacer el mal. Porque iba a decir, uno tiene que sentir misericordia por ellos, pero si son personas que te tratan de incitar al mal, como idolatría, como la falta de recato, etc., incluso solo en palabras, está prohibido tener misericordia sobre ellos en base a la parashá Rae. Y también uno aprende eso de la serpiente, que Hashem le preguntó a Adán: ¿comiste del árbol del conocimiento? Y Adán le dijo: la mujer que me diste me dio y comí. Y Hashem le dice a Javá: ¿por qué hiciste eso? Entonces Javá le dice a Hashem: Anahashi Siani Baojal. La serpiente me incitó y comí. Y a la serpiente no le pregunta por qué hiciste eso. Para enseñarte, dice la Gemara, que no existe misericordia sobre alguien que incita a los demás a pecar. Alguien que se comporta como la serpiente primaria del pecado que trajo la muerte a todo el mundo. No existe misericordia sobre una persona así. Por eso lo que iba a decir es incorrecto.
uno no puede sentir misericordia en ese momento sobre esa persona. Y bueno, espero que este shur sea de ayuda y que coloque sobre nosotros el atributo de la humildad, pero también la arrogancia en los momentos que es necesario utilizarla, porque es una raíz en el hombre naturalmente que tiene, que debe canalizar hacia lo positivo. Baruch Hashem Leolam. Amén, be amén.